12:22 minutos en la República Argentina. Qué rápida que pasa la mañana, qué rápida que pasa esta mañana del día de hoy, 13 de junio. Concejal del Movimiento de Integración y Desarrollo del MIT, como también se conoce, Fernando Núñez, ¿cómo estás? Buen día, gracias, casi buenas tardes, ¿no? Gracias por venir, Gracias por la invitación, primero que nada, Ignacio. Y bueno, siempre agradecido del espacio que nos da, sobre todo a, como bien decías vos, al MIT, que bueno, es un espacio en minoría, que acompañamos obviamente a Agustín Faraldo desde Vamos Corrientes, esta alianza. Pero bueno, siempre somos bien recibidos, así que te agradezco por el espacio. Vos sabés que yo quiero confesarlo también, porque yo soy muy afecto a la lectura de los años 80. Y sobre todo viví esa época en el año 83, cuando retornó la democracia. Yo me vi maravillado con esa movilización popular, esa explosión en las calles, los actos. Basta recordar el de Alfonsín o el de Ítalo Luder, ¿no? En la 9 de julio, actos de 1 millón de personas casi, ¿no? Actos multitudinarios. Y me quedó, y además tenía una tía que era del MIT, que en ese momento era el MIT de Frigerio y de Frondizi. Exacto. También, ¿no? Que es como un desprendimiento histórico del radicalismo también. Quería preguntarte, bueno, tus expectativas a estos primeros 6 meses de gestión. En cuanto a lo electoral, no tuvimos, creo, la posibilidad de charlarlo, ¿no? Pero ibas en cuarto lugar y fue tan buena la elección de Agustín Faraldo que ingresaste como concejal. ¿Lo tenías en tus planes o...? Bueno, primero te tomo otro tema que dijiste al comienzo. El MIT se considera como una diáspora radical, sí. Incluso en uno de los primeros nombres que planteaba el partido era Movimiento Radical de Integración y Desarrollo. Pero bueno, obviamente, ese dato. Obviamente por cuestiones jurídicas, electorales, legales, me imagino. El radicalismo planteó que podía prestar a confusión, entonces bueno, se le sacó la parte radical. Sí. En el peronismo pasó algo así, ¿no? Cuando se produce el quiebre con ya muerto Perón, se produce el quiebre con Isabel, un sector de montoneros, el ala política, no el brazo armado, plantea con otros dirigentes sindicales el tema de el peronismo auténtico, y la justicia se lo terminó rechazando para no utilizar el nombre peronismo, ¿no? Claro, bueno, pero no dejamos de ser una diáspora, pero también con una doctrina propia, ¿no? Nosotros entendemos muchas veces por ahí el radicalismo se queda en estas cuestiones de que la honestidad brutal como la de Alfonsín es suficiente para hacer un buen gobierno. Nosotros decimos no, es condición necesaria pero no suficiente para hacer un buen gobierno. Sí. Puedes tener obviamente la economía, la educación, claro. Tener un montón de aspectos que te hacen un buen gobierno, no solamente la honestidad, que sería la base. Claro, pero lo que pasa es que el gobierno de Alfonsín, viéndolo con retrospectiva histórica, fue un gobierno minado no solamente por el poder económico en su momento, que después provoca la caída en 1989 y el adelantamiento de la entrega de poder, sino también por el factor militar, que era muy poderoso todavía. Tuvo 4 planteos militares, tuvo Villa Martelli, Semana Santa, Monte Caseros, tuvo también, si uno se remonta un poco más para atrás, Frondizi también tuvo sus limitaciones. Sí. Tuvo 30 planteos militares. Sí. 30, 40, no me acuerdo cuántos fueron. 30 planteos. 30 planteos militares. Líneas internas, políticas, líneas internas políticas dentro del ejército, dentro de la armada. O sea, estaban los legalistas, los azules, colorados. Era otro tiempo, sí. Pero bueno, se planteó, yo creo que a pesar de todo, se planteó un gobierno que transformó el país. O sea, yo creo que hoy por ahí vemos industria nacional de camionetas y demás que sin Frondizi no hubiera sido posible. Hoy somos uno de los mayores productores de camionetas pickups, gracias a Frondizi. O sea, la empresa que mayor productora de automóviles de Argentina, la trajo él. O sea, él la fue a buscar a Japón y la trajo a Argentina. O sea, creo que hoy está medio invisibilizado, pero bueno, yo creo que arrancamos un lindo proceso en Corrientes y bueno, y vamos a ver en este año que viene si podemos retomar más espacio, recuperar más espacio con las ideas. Vos crees, vos sos un hombre de las ideas, entiendo y respeto mucho, absolutamente, y coincido que la política es la lucha por las ideas.
Sí. ¿Vos creés en la recuperación de los partidos políticos en estos tiempos que estamos viviendo? Yo creo que sí, obviamente no desde el enfoque, no desde el enfoque clásico, o sea, no desde el enfoque de que por pertenecer a un partido la gente te va a votar. Eso yo creo que ya se terminó. Yo creo que la gente vota a las personas. Está claro, tenemos dos claros ejemplos: Javier Milei a nivel nacional y Agustín Faraldo en Paso de los Libres. Sí. Hoy vos preguntás a la gente de qué partido es Agustín Faraldo. Yo creo que la mayoría no sabe, y el que cree que sabe se equivoca. Entonces, claramente, pero todos conocen quién es Agustín Faraldo, por decirte alguna. Sí, sí, entiendo. O sea, todos tienen su referencia, todos saben qué es lo que él representa, todos tienen una representación de él. Y entonces, después, bueno, obviamente lo acompañamos un montón de partidos, que hicimos campaña con nuestra boleta, pero yo creo que la política va más a ese espacio, va más a lo personal ya hoy en día. O sea, uno tiene que mostrarse, ya la gente no le cree cuando genera un personaje. Cuando genera ese personaje que se indigna por todo, o ese personaje que lo sabe todo y que tiene solución para todo. Yo creo que la gente busca que uno se muestre como es. Yo sí, coincido en cuanto al ideario y en cuanto al tema de las bases políticas del Movimiento de Integración y Desarrollo. Ahora bien, en las últimas elecciones, la del 2023, no sé ahora en la actualidad, hubo un apoyo del MIT. Y ya que estamos en este plano, no, así nos volvemos después, por el tiempo, te pregunto, hubo un apoyo del MIT a Javier Milei. ¿Ese ideario del MIT no choca de frente con las políticas contrarias a ese ideario del MIT? Sí. Bueno, en la provincia de Corrientes nosotros apoyamos a Vamos Corrientes. Sí. Desde el espacio, bueno, se decidió, en ese momento estaba el gobernador Gustavo Valdés, que en el balotaje, bueno, era la mejor alternativa a Javier Milei. Decisión estratégica. Y obviamente hubieron 3 provincias que lo apoyaron abiertamente desde el comienzo, que fueron 3 distritos, mejor dicho, que fueron Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de esos distritos colocó, o sea, metió un diputado en el Congreso. Un legislador. Sí, un diputado. Sí. Y bueno, en el comienzo era parte de la Libertad Avanza. Yo no comparto, incluso hay unas cuestiones... ¿Vos no lo compartís? No, yo no lo comparto. Porque justamente el Movimiento de Integración y Desarrollo se plantea que hay otra alternativa entre el ultraliberalismo y el populismo. Ninguno, o sea, plantea que las dos cuestiones no resuelven el problema del subdesarrollo de Argentina, del país. Obviamente, nosotros, no sé hace cuántos años, yo creo que en el 2017 tuvimos 2 diputados, uno por San Luis y uno por Tierra del Fuego. Uno entró por el Frente de Todos en ese momento y el otro entró por Juntos por el Cambio. Sí. Digamos, pero no hubo una cohesión entre 2 partidarios, o sea, los 2 eran del mismo partido, pero fueron por bloques distintos. Entonces no hubo, yo a lo que voy es, si bien las ideas nuestras chocan contra lo que es el ultraliberalismo, la estrategia política nacional no existe. Lamentablemente... ¿La estrategia política de quién? ¿Del MIT? Del MIT no existe. Ajá. No existe. Cada provincia hace su acuerdo político. Yo creo que nosotros somos coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos, porque vemos en el gobierno de Gustavo Valdés y vemos en el gobierno actual de Juan Pablo Valdés que hay una línea desarrollista. Nosotros vemos que se prioriza lo que nosotros llamamos la industria de base, que es la industria que transforma la materia prima, o sea, que la materia prima sea un bien intermedio o un bien final. Eso es lo que genera valor y obviamente genera empleo en la provincia y en cualquier parte del mundo. Eso vemos hoy con la madera, acá por ejemplo. Cuesta llegar a ese desarrollo. Cuesta, obviamente, acá pasó los libres, obviamente que cuesta. Imagínate, tenemos un parque industrial y tenemos 3 industrias hoy funcionando que son logísticas. O sea, tenemos 2 logísticas y una maderera. Próximamente creo que hay un plan de una empresa de conductores o semiconductores que planea instalarse. Obviamente cuesta. Hay un panorama nacional que no prioriza la producción, sino que prioriza justamente la importación a bajo costo de donde sea. No importa si viene con dumping, no importa si te destroza la industria, se importa.
Obviamente nuestro fuerte en Corrientes, que es ganadería, el arroz y la madera. Sí. Nosotros industrializando eso ya tenemos un salto, o sea, ya no somos productores primarios solamente. Y si a eso le sumamos turismo, tecnología, como se está planteando, yo creo que podemos tener un salto cualitativo en la producción correntina. Sí. Quiero preguntarte, vamos con una política y después me meto con dos cuestiones que son importantes también para la comunidad. ¿Cuál es tu evaluación política estos 6 ya, se puede decir, primeros meses de gestión de el intendente Agustín Faraldo? Alianza de la que formas parte. Sí. Mi análisis es totalmente positivo. Yo creo que, aunque obviamente en un momento donde la ciudadanía está... te reclamo muy fácil, o sea, que existe una viralización del reclamo, yo creo que el gobierno está dando respuesta a todo, o sea, y no solamente yendo detrás de los hechos, sino que también está gestionando para cuestiones que hoy no la vemos, pero que en unos meses lo vamos a sentir, como por ejemplo los dragados de los arroyos, los zanjeos que se están haciendo en la mayoría de los barrios. Esa viralización también la sufrió la anterior gestión. Sí. Digo, el tema de la demanda. Exactamente. Hay una gran demanda, o sea, la gente ve un problema hoy, hace un video, se publica, que no digo que esté mal. No, está totalmente bien. Describiendo una situación. Está totalmente bien, pero bueno, obviamente las respuestas nunca son tan rápidas como se viraliza un video. Pero yo creo que el gobierno actual está actuando responsablemente, teniendo en cuenta que también tenemos un presupuesto efectivo, o sea, lo que recibe el gobierno actual es es menos del 50%, es el 48%. Es el 48% de lo que se recibía a noviembre del año pasado. A noviembre del año pasado, 48% menos. Exactamente. ¿Eso es efectivo? Efectivo. Y obviamente es un recorte grande. Es un recorte grande, e incluso el presupuesto que aprobamos todos los concejales planteaba entre un 20 y un 25% el aumento. Sí. Entonces, no solamente que estamos, que nos pasamos, digamos, sino que se nos achicó el presupuesto efectivo. Planteamos que iba a incrementarse un 25% y se terminó reduciendo. Y desde tu postura personal, ¿se puede recuperar esa coparticipación? Yo sé que no depende de una decisión del intendente, depende de otras variables, ¿no? El tema nacional, la recaudación, no sé cuál es la evaluación que tenés acerca de ello. Sí, yo creo que hay dos posturas. Claramente tenemos mucha de esa falta de coparticipación es por la caída en la actividad. Al no haber actividad no hay consumo y obviamente no se paga el IVA. O sea, el IVA es un impuesto coparticipable que tenemos en todos los productos que se comercializan, y eso se vuelve a distribuir en las provincias. Entonces, hasta que no se active el consumo, yo creo que no habrá una recuperación. Veremos después, obviamente, nosotros somos un país agroexportador y bueno, y básicamente vivimos del producto exportable, que es agrícola ganadero. Sí. Yo creo que quizás fin de año, quizás para agosto, septiembre, cuando comienzan las cosechas, se comienzan las liquidaciones, yo creo que una leve recuperación. Que puede haber una recuperación, claramente. Ahora, tampoco es que va a ser milagrosa. Yo creo que yo creo que en este aspecto no hay milagros, pero bueno, yo creo que el intendente y todo el equipo del gabinete está actuando responsablemente en varias cuestiones, en el gasto, priorizando las cosas que son necesarias y bueno, obviamente no gastando de más. También sin desatender varias cuestiones más. La cuestión social, esto también es consecuencia del ajuste, o sea, tenemos cuestiones sociales que son prioritarias, como medicamentos, alimentación. Hay un montón de cuestiones que el intendente está tomando a la delantera y está ejecutando el presupuesto, priorizando esas cuestiones. Sí. Hoy, por ejemplo, nosotros tuvimos una sesión en el Consejo donde se planteó el tema de los comedores. Se planteó el municipio de las respuestas ante los concejales oficialistas, los concejales opositores, de qué se estaba entregando, cuánto se estaba entregando, para cuántas personas. Y bueno, salimos todo conforme, o sea, la ordenanza, digamos, se pasó a archivo porque ya era una cuestión saldada.
Ya se informó también, bueno, cuánta gente recibe ayuda alimentaria, a quiénes se le da ayuda alimentaria, o sea, todas las personas que por ahí necesitan, se acercan hoy al municipio y reciben un bolsón de alimentos. No hay un déficit, si se puede decir, en lo que es la atención al ciudadano, sobre todo al que es más necesitado. Vos me decías los remedios. Estamos en un brote de gripe A, que creo que la mayoría de las personas, sobre todo los que tienen niños en edad escolar, lo saben. Y el municipio está atendiendo esas situaciones. Obviamente no hay un tratamiento efectivo para gripe A, pero sí hay muchas cuestiones, por ejemplo, el ibuprofeno que se le receta y demás. Fue uno de los temas del consejo de ella, viene hace un mes más o menos. Exactamente. ¿No? Manifestando la preocupación, pero hubo una respuesta de la concejal Susana. Sí, hay una respuesta, e incluso la Secretaría de Salud está trabajando en eso. O sea, no es que hay un faltante abismal de medicamentos, obviamente. Se atienden más o menos 50 personas por día en los CAPS, o sea, 50% por día. O sea, en la semana tenemos 250 personas que se le entregan medicamentos o se los atiende por alguna cuestión que necesita atención, una atención primaria. Claro, una atención primaria. Entonces, es mucha gente la que está asistiendo a los CAPS y se le está dando una respuesta. O sea, no hay hoy, y creo yo que el gran termómetro de esto es un poco las redes sociales. O sea, no vemos un reclamo por medicamentos más allá del ámbito político. O sea, y te digo que nos dan, o sea, nos comparten cada vez que hay un periodista que cada vez que hay un faltante de medicamentos me hace una dedicatoria porque dije que porque yo en el consejo justamente dije que el gobierno provincial y el gobierno municipal no van a desatender la cuestión de salud. Y hoy hay muchos medicamentos que por ahí no están en el Vademecum, pero son pacientes que se atienden en los CAPS, y el municipio está atendiendo la situación de medicamentos, la provisión de los medicamentos para esos pacientes. O sea, no es un gobierno que se lava las manos y se desentiende de las situaciones de los libreños. Sí, quiero preguntarte, ya para ir finalizando, dos temas así brevemente, ¿no? Que es uno de los temas también de mayor preocupación y que tomó relevancia y notoriedad ahora en este último tiempo. No digo que no haya existido la crisis, sino que esa crisis se agravó, que es el tema del transporte público de pasajeros, ¿no? El transporte urbano de pasajeros. ¿Corre riesgo la empresa de cerrar? Digamos, repetirse la situación, por ejemplo, de Mercedes, de la localidad de Mercedes. Bueno, esa es una situación que lo planteó el propietario de la empresa, que está en una situación frágil. Ya, si cierra o no, yo creo que sería una cuestión que tendrá que responder de él. Claro. Pero yo creo que, obviamente, el servicio hoy está diezmado. Obviamente, hay muchos subsidios que hoy ya no existen. Sobre todo el subsidio de los combustibles, las empresas de transporte también tenían un subsidio. Es una situación bastante precaria para las empresas, sí. O sea, sobre todo cuando priorizaban un servicio que era, yo creo que, no sé si decirte de excelencia, pero era muy bueno, o sea, tenía una frecuencia bastante acorde. Yo te lo digo como usuario del transporte público. Usuario, ¿no? Yo soy usuario del transporte público, o sea, voy al trabajo, vuelvo al trabajo, todo en transporte público. No, por eso te digo, yo soy de los que sufren hoy quizá la falta de frecuencia que estábamos acostumbrados. No sé decirte porque no quiero dar respuestas por la empresa, pero yo creo, desde mi punto de vista, que quizás el replanteo tendría que ser desde prestar un servicio más, no sé si con mayor frecuencia, pero sí más amplio. O sea, hoy un reclamo que yo siempre tuve es que existen 3 líneas de colectivos y las 3 hacen más o menos el 80% del recorrido igual. Entonces, si yo tengo mi partecita empresaria porque soy despachante de aduana, sí. Y cuando yo veo que estoy quedando corto en cuanto a cartera de clientes, lo que busco es, bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? Vamos a buscar más clientes. Sí. El cliente de la empresa de transporte es el pasajero. Yo creo que si el 80% de la línea de colectivo va a estar por la misma franja de transporte en las 3 líneas,
Entonces yo creo que hay un gran panorama de pasajeros que se está perdiendo el servicio. Por ejemplo, ¿qué zona? Y yo te diría todo lo que es de la avenida Arturo Frondizi, la ruta acceso al aeropuerto, sí. Todo para la izquierda no tiene línea de colectivo. Sacando un tramo del barrio Las Flores, del Raúl Alfonsín, pero el resto, o sea, el famoso 60 Viejo, sí. Y todos los barrios que están atrás no tienen provisión de servicio de colectivos. Claro. Hoy en día no lo tiene. Es una población muy importante. Y es muy importante y sobre todo que Libres creció para ahí. Bueno, en ese marco, ¿cómo se inserta ahí la cuestión del boleto estudiantil, que fue uno de los temas también de mucho debate en el Consejo? Fue mucho debate, sí. ¿Y cuál es tu postura personal al respecto? Bueno, mi postura personal es que esa decisión... Había levantado cierta polvareda en su momento, ¿no? Tu voto. Sí, no creo que tanto, pero... Porque habías rechazado, a ver, le digo a la audiencia, no habías rechazado el voto, la iniciativa del Ejecutivo y por el otro lado de la oposición también. Sí, porque yo existe una ordenanza del boleto estudiantil que viene del año 80, del 83 creo, o 84, que establece, bueno, que el boleto estudiantil, no gratuito, el boleto estudiantil es del 50% del valor del boleto urbano. Sí. Pero, bueno, existe una resolución de la época del doctor Bisky, donde se establece que existe el boleto estudiantil gratuito, que, bueno, establecía una cantidad de cuadras y demás, pero no establecía la necesidad, si se quiere, económica o algún objetivo quizás social. Por ejemplo, apoyar a los estudiantes que más necesiten. Traer estudiantes, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, que estamos hablando obviamente de otro presupuesto, los estudiantes que no son de Corrientes Capital, pero que estudian en Corrientes Capital, tienen boleto gratuito. Sí. No existía ese planteo. Yo creía que la resolución tendría que darse del Ejecutivo, que al final se terminó dando, entonces no estaba tan errado. Ajá. Porque era una cuestión, si se quiere, de quién era más bueno. O sea, bajamos de 25 a 15, y yo decía, bueno, ¿y por qué no ponemos 10? Si somos tan buenos, entonces bajemos 10, 5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia claramente está en el presupuesto que se asigna. Recordemos que el año pasado se presupuestó con un boleto de 350 pesos del escolar. Sí. Ya en el año en curso fue aumentando el boleto y bueno, y este año arrancamos con el boleto a 700 pesos, el 700, doble. Sí. El doble. Y como te decía hoy al comienzo... 800. Claro, o sea, aumentó el doble, ahora 800. Aumentó el doble el valor del boleto, pero el presupuesto, como te dije, aumentamos un 25%, porque era lo que iba... Era lo que se había presupuestado. Claro, lo que... Sí, sí. Lo que pensamos que iba a aumentar la coparticipación. Lo que se proyectó en ese momento. Exactamente, lo que se proyectó que iba a aumentar la coparticipación, entonces íbamos. Ya con el boleto a 700 pesos había un déficit que se estaba cubriendo. Lo presupuestado era de alrededor de 700, no recuerdo bien, pero era 360 millones en el año, que es un montón. O sea, personalmente es un montón para muchos, pero en lo que es en la provisión de gastos quedamos cortos, quedamos 200.000 abajo. Entiendo, sí. Entonces, la cuestión quizás de establecer un número de 80.000 boletos mensuales no era un capricho o no era un ajuste en el que el municipio diga, acá estamos ahorrando plata, sino que justamente con el boleto a 700, el municipio estaba haciendo un esfuerzo mayor para mantener ese monto de boletos. No había un ahorro, si se quiere, como se podría pensar o como podrían decir muchos, están ahorrando con la necesidad de los estudiantes. No es así. O sea, justamente se está haciendo un esfuerzo para que los estudiantes puedan mantener el boleto y que puedan asistir a clases. Bueno, sí, cerrame la idea, sí. Y en este momento yo creo que tampoco fue que el municipio cerró las ventanas para decir, bueno, acá no entra más nadie. O sea, el que necesitaba se acercó a la dirección de juventud, al municipio, hizo su presentación y bueno, hay cuestiones económicas que bueno que le dieron prioridad a que esa persona quizá no estaban dentro del margen en ese momento de las 25 cuadras, pero que necesitaban el boleto y el municipio los asistió.
Hoy en día todavía se están recibiendo planillas de un trabajo conjunto entre las escuelas, los centros de estudiantes, hay escuelas que tienen centro de estudiantes. ¿Y las que no tienen centro de estudiantes? En eso se está trabajando con las escuelas directamente, con los directivos. Sí. Pero bueno, en eso no, digamos, se está trabajando activamente y se está supliendo la demanda del boleto. Yo creo que, bueno, después, como yo tengo el método desarrollista en la cabeza, yo digo, ¿por qué necesitamos tantos boletos? O sea, obviamente vos venís al casco céntrico y tenés 5 o 6 escuelas en menos de 3 cuadras. Sí. ¿Viste? En los barrios, por ejemplo, no tenés una escuela técnica. ¿Y cuál es tu, para concluir, para cerrar, cuál es tu tesis? Para mí, bueno, justamente, uno de los planteos del desarrollismo es no invertir recursos en zonas que ya están desarrolladas. Yo creo que tenemos un amplio espacio en los barrios para desarrollar. Hoy la escuela más populosa es la Simeón Paiva, claramente porque el 60% de libres vive en los barrios, pero aún así hay gente de los barrios que viene al centro. Algunos por necesidad, justamente como las escuelas técnicas. En los barrios no tenés una escuela técnica. No. Entonces sí o sí te tenés que trasladar. Entonces sería un buen planteo decir, bueno, o sea, supongamos que de verdad haya... O sea, en el debate político no surgió esto, o sea, eran 25 cuadras, somos más buenos por las 25 cuadras, pero ninguno planteó la necesidad de decir, bueno, necesitamos una escuela acá, una escuela técnica. Si el 50% de los alumnos de las técnicas viven en los barrios, entonces hay una demanda. Claro. Entiendo. Eso ya llevaría a articular política. Claro, una política muy, quizá a mediano y largo plazo. Claro, con el gobierno de la provincia también. Exactamente. Con el gobierno de la provincia. Fernando Núñez, te agradezco la visita. Y a vos es el espacio. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Hablamos de todo así sintético, rapidito, pero salieron varios temas también. No vamos a pausa, señor. Vamos